Ok, bueno, iniciando con el bloque de ginecología, vamos a tratar este interesante tema, el cuarto trimestre, un nuevo paradigma y su manejo en el medio rural. Cuando hablamos del cuarto trimestre, nos estamos refiriendo en realidad al puerperio. Ahora, ¿por qué lo llamamos cuarto trimestre? Porque existe un cambio en lo que son las etapas del puerperio. La FASO, en su última actualización, habla sobre alargar el puerperio. Clásicamente decimos que el puerperio llega hasta los 42 días o las 6 semanas, o que llega hasta que llega la primera menstruación. Sin embargo, ahora sabemos que existe un puerperio tardío, que va desde los 45 días hasta los 6 meses posparto. Entonces, ¿qué es el puerperio? Bueno, es el periodo que existe entre que finaliza el parto y ocurren una serie de regresiones dadas por el embarazo y que llega hasta los 6 meses. Entonces, tenemos un puerperio sano, que es el que no tiene dificultad, y un puerperio patológico, que sí tiene dificultad y que está enmarcado por una serie de patologías que inciden en el mismo. Ahora, ¿cuál va a ser esa patología? Bueno, pueden ser hemorrágicas, que son la principal causa de muerte materna en el puerperio inmediato, las primeras 24 horas, que tenemos que identificar a la paciente y determinar el estado de shock, aplicar el código rojo, entre otras cosas. Sin embargo, para efectos de esta ponencia vamos a hablar un poco más sobre este puerperio inmediato, alejado y tardío. Ahora, vamos a tener un puerperio, complicaciones hipertensivas, complicaciones infecciosas y complicaciones psiquiátricas. Podemos también tener otro tipo de complicaciones, como por ejemplo la enfermedad tromboembólica venosa, siendo una de las principales causas de morbimortalidad materna en lo que viene siendo el puerperio mediato, los primeros 7 días después del parto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que para que exista enfermedad tromboembólica venosa se tienen que cumplir ciertos criterios, descritos por el doctor Rudolf Virchow. ¿Cuáles son estos criterios? Éxtasis venoso, daño endotelial e hipercoagulabilidad. Elementos que se cumplen a carta cabal en las pacientes embarazadas. Entonces, una paciente que tiene 40 semanas de embarazo tiene la misma posibilidad de tener una enfermedad tromboembólica venosa a las 6 semanas de puerperio. Entonces, es muy prevalente. Ahora, ¿cuáles van a ser esas enfermedades tromboembólicas? Principalmente la trombosis venosa profunda, que se refiere a la presencia de un trombo en el sistema venoso del miembro inferior, y el tromboembolismo pulmonar secundario a la trombosis venosa profunda. Este se refiere a la migración de un trombo formado en el sistema venoso del miembro inferior, que se desplaza, se emboliza, pasa por las cavidades derechas del corazón y obstruye una arteria pulmonar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como médicos generales en el medio rural para atender a estos pacientes? Sospechar de que existen estas patologías. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen que ser atendidos en un hospital de mayor nivel. Entonces, ¿cómo usted sospecha de estas patologías? Bueno, tiene que identificar ciertos signos. Por ejemplo, dolor en el trayecto venoso del miembro inferior, en lo que se refiere a trombosis venosa profunda. Dolor en el trayecto venoso, edema, cambios de coloración, fiebre, una paciente que luce malas condiciones generales. Ahora, tromboembolismo pulmonar lo vamos a sospechar con una paciente que hace sintomatología respiratoria de aparición súbita. Una paciente que estaba bien en su puerperio, tranquila, y de un momento a otro empieza con taquipnea, disnea, tiraje, dolor en punta de costado, y nosotros tenemos que pensar que puede estar existiendo un tromboembolismo pulmonar. Inmediatamente identificamos estos síntomas, tenemos que referir a esta paciente por sospecha diagnóstica a un hospital de mayor nivel. Ahora, entre las patologías hipertensivas, la principal es la preeclampsia. Existe una falsa creencia que es que la preeclampsia se cura una vez que se finaliza el parto. Esto es falso, ya sabemos que es falso. Entonces, la preeclampsia como un trastorno hipertensivo de daño multisistémico, tenemos que tomar en cuenta que una paciente en su puerperio puede presentar preeclampsia. Una paciente que no tenía el diagnóstico de preeclampsia, en su puerperio podemos diagnosticar preeclampsia, y que el 25% de las eclampsias se presenta en el puerperio. Entonces, tenemos una paciente que se encuentra en un puerperio que no teníamos diagnóstico de preeclampsia y que de repente llega convulsionando al centro. Puede ser por esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, en el caso que nos encontremos con una paciente que tenemos el diagnóstico de preeclampsia y atendemos el parto. Principalmente tener un control hemodinámico de esta paciente de 24 a 48 horas. Identificar ciertos signos y síntomas. Si tiene cefalea, si tiene alteraciones neurológicas, si presenta signos de daño multisistémico como liguria. Y la proteinuria nos sirve es para hacer
hacer el diagnóstico de preeclampsia siempre y cuando no tengamos otros signos de alteración neurológica, porque si tenemos hipertensión con alteración neurológica, ya hacemos el diagnóstico de preeclampsia rápidamente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que toda paciente debe ser citada para control de su puerperio. No podemos simplemente atender el parto y que la paciente se vaya para su casa y olvidarnos de ella. No, ¿por qué? Porque existen patologías, que son las que estamos estudiando en este momento, que inciden en el puerperio inmediato, mediato, alejado y tardío. Ahora, ¿cómo vamos a tratar a esta paciente? Monitorizamos principalmente la tensión arterial. Vamos a mantener una infusión de sulfato de magnesio, impregnación y dosis de ataque, como ya ustedes saben, como ya todos aquí sabemos, identificación de ciertos signos de severidad, y están contraindicados los AINES porque se relaciona con un aumento de la presión arterial. ¿Cuál va a ser el tratamiento hipotensor? Bueno, principalmente la betalolina y fedipino con el objetivo de mantener una presión arterial menor a 140-90 milímetros de mercurio. Ahora, toda paciente que tiene un trastorno hipertensivo del embarazo, en este caso preeclampsia, debe ser evaluada por el servicio de cardiología o medicina interna. Toda paciente que sale del tercer piso del hospital tiene referencia, y que tiene preeclampsia, tiene referencia para cardiología y medicina interna. ¿Para qué? Bueno, para determinar si necesita mantenimiento de este tratamiento o si hay evidencia de daño orgánico, cómo ha sido ese daño. Ahora, las complicaciones infecciosas. Tenemos la infección puerperal, que es la inflamación séptica de las heridas y el aparato genital femenino. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? El principal factor de riesgo relacionado con una infección puerperal en grande, todas las infecciones puerperales, va a ser la vía del parto. Relacionándose primeramente con la cesárea, una paciente que hace su parto por cesárea tiene 25% más de probabilidad de tener una infección puerperal, a diferencia de la que hace un parto vaginal, que no tiene casi complicaciones académicamente hablando. Ahora, ¿cuáles son otros factores de riesgo? Ruptura prematura de membrana, partos prolongados. ¿Por qué los partos prolongados? Bueno, porque al hacer partos prolongados realizamos múltiples exploraciones, múltiples tactos y por mecanismo mecánico arrastramos las bacterias hacia el interior del canal vaginal. Entonces, partos prolongados, heridas en el canal blando, desgarro, episiotomía, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con lupus, pacientes obesas. Ahora, para hacer el diagnóstico de lo que viene siendo una infección puerperal, tenemos que saber qué son los loquios y cuándo son normales. Ahora, los loquios van a ser restos de residuos y líquidos vaginales que van a salir a través del introito vaginal y que van a tener ciertas características a lo largo de todo este puerperio. En las primeras 72 horas van a ser hemáticos, de 3 a 10 días van a ser serohemáticos y después de los 10 días van a ser serosos. Si una paciente está presentando complicaciones en lo que viene siendo estas etapas, podemos nosotros pensar en que existe una subinvolución uterina. Recordemos que inmediatamente ocurre el parto, el útero llega a nivel de la cicatriz umbilical y después desciende a 0.5 a 1 centímetro cada día y a las 2 semanas no debería ser palpable. Entonces, si nosotros tenemos una paciente que tiene loquios anormales, útero palpable, ya pasaron 2 semanas, algo está sucediendo, tenemos que sospechar de esa paciente. Endometritis puerperal como la principal infección del aparato genital femenino en el puerperio. Ahora, cuando nosotros vamos a pensar en esta infección va a comprender principalmente lo que viene siendo el sitio de implantación placentaria, la decidua, que es el útero grávido, y el miometrio. Entonces, ¿cuándo vamos a pensar en que una paciente tiene endometritis puerperal? Una paciente que tiene loquios fétidos, que tiene dolor a la palpación abdominal, a la palpación uterina, luce malas condiciones generales, adenopatías presentes y que tiene fiebre. Si tiene fiebre, esta paciente no se va de alta. Ya recordemos que cuando pasamos la revista, ¿usted tuvo fiebre? No. Sí tuvo, pero se quiere ir. Entonces, si la paciente tuvo fiebre, tenemos que sospechar de una infección. Ahora, ¿cómo vamos a tratar esta infección? Porque la podemos tratar. Podemos empezar el tratamiento. Bueno, la infección va a ser dirigida principalmente a estos patógenos aeróbios, estreptococos del grupo A, B y D, gram negativas como Escherichia coli, Klebsiella proteus, anaerobios como Peptococcus,
y Clostridium, Fusobacterias, entre otros. ¿Cómo vamos a tratar a estos patógenos? Bueno, el tratamiento va a ser clindamicina para la cobertura de anaerobios más gentamicina, que es el estándar de oro, en un 97% de eficacia. A las pacientes sensibles a la gentamicina podemos utilizar Astrionam. También podemos utilizar cefalosporinas de primera generación como cefalotina, cefazolina, cefadroxilo y glucopéptidos para atacar a Staphylococcus aureus metilinos resistentes, como por ejemplo la vancomicina. Podemos utilizar vancomicina. Doctor Marino. Complicaciones de las infecciones. Si bien las infecciones son complicaciones, vamos a tener infección de la incisión abdominal, un acceso de pared de hisencia, fascitis necrotizante, accesos anexiales, flemón parametrial, infecciones perineales, síndrome de shock séptico. Vamos a explorar algunas de ellas. Ahora, infección de la incisión abdominal. Se refiere a la migración de microorganismos a la herida quirúrgica. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Obesidad, diabetes, terapia con corticoides, pacientes inmunocomprometidos, que tienen anemia, que tienen hipertensión. ¿Cómo usted va a hacer el diagnóstico, doctor? Bueno, usted va a hacer el diagnóstico con la clínica. ¿Qué clínica va a tener? Signos de flebosis, signos de infección. Esta paciente tiene edema, dolor y rubor. Puede presentar salida de secreción purulenta por la herida quirúrgica. ¿Qué vamos a hacer? Los cultivos no están indicados. Entonces, lo primero que debemos hacer es iniciar con la antibiótico-terapia de esta paciente. ¿Cuál va a ser la antibiótico-terapia? Bueno, la antibiótico-terapia, gentamicina más clindamicina, utilizamos antibióticos también de amplio espectro, como puede ser carbapenémico, imipenem, doripenem, irtapenem, todo eso. Ahora, tenemos accesos anexiales y flemón parametrial. Estas son patologías que llaman la atención porque se indica la antibiótico-terapia, sin embargo, la paciente sigue febril. Es una paciente que no reacciona a la antibiótico-terapia. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que está sucediendo un acceso de pared que necesita drenaje quirúrgico porque puede desencadenar una sepsis o una peritonitis. Un flemón parametrial, que es una celulitis parametrial clásicamente descritas en el ligamento ancho del útero. Entonces, estas pacientes tienen que ser derivadas con un ginecostetra para que indique estudios imagenológicos y resuelva quirúrgicamente si es necesario. Ahora, mastitis puerperal. Es muy común la mastitis puerperal, infección purulenta de la mama, en lo que viene siendo ya el puerperio alejado. Ahora, ¿cuál va a ser la etiología? La etiología principalmente gram positivo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Cefalosporinas de primera. Ahora, ¿cómo usted hace el diagnóstico? El diagnóstico con la clínica. Los cultivos no están indicados per se, simplemente cuando hay complicaciones en el tratamiento. La clínica nos va a indicar signos de flebosis, edema, dolor y rubor. Antecedente, el principal antecedente es una paciente que es primípara. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, que por una mala técnica de lactancia se generan fisuras en el pezón y microorganismos provenientes tanto de la piel materna como de la cavidad oral del lactante generan la infección. ¿Cómo vamos a realizar el tratamiento? Cefalosporinas de primera generación, cefalexina, 1 gramo cada 12 horas, o clindamicina para cobertura de anaerobio. En caso de que la paciente sea sensible a clindamicina, podemos utilizar metronidazol. Si hay mala evolución, entonces con acceso mamario, bueno, drenaje quirúrgico. El tratamiento se indica por al menos 10 a 14 días. Ahora, la complicación psiquiátrica más común del puerperio, depresión postparto, se presenta en el 10% de las pacientes, tanto en el puerperio inmediato, las primeras 24 horas, puerperio mediato, los 7 días, y puerperio alejado, después de los 7 días hasta los 45 días. ¿Cuáles van a ser los tratamientos? Los síntomas: tristeza, llanto, apatía lactante y sus cuidados, miedo sin motivo, sentimientos de culpa. Tenemos que estar atentos ante estos síntomas y tenemos que, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Identificar los antecedentes de esta paciente. ¿Por qué? Bueno, porque podemos estar enfrentándonos no a una depresión postparto, sino a una paciente que tiene una patología psiquiátrica de base. Entonces ya el tratamiento sería distinto. Ahora, ¿cómo haríamos con esta paciente? La derivamos al médico psiquiatra y nosotros tenemos que dar apoyo emocional a esta paciente. Y bueno, lo dejo con esta frase: muéstrame cómo examinas a una paciente puérpera y te diré si eres un buen médico. Muchas gracias. Muchas gracias.